Alguna vez vi un post de una amiga que ella daba tips de cómo llegarles a los muchachos de hoy día. Y decía que uno de ellos era textos muy cortos porque ellos hoy día no están en capacidad de procesar más de 280 caracteres, que es lo que encuentran en Twitter, lo cual a mí como consejo se lo agradecí, pero me pareció una realidad muy triste. Y no sé si es un estereotipo con respecto a los jóvenes o si realmente es una realidad que los jóvenes hoy día, su interés por la lectura los ha llevado a que si se pasa 280 caracteres ya no entienden nada. Bueno, yo creo que a modo de anécdota es muy ilustrativa de la realidad actual, ¿no? Hombre, tampoco es que todos sean así, pero sí que hay algo de muy cierto, ¿no? en esta generación. Y eso es uno de ellos, ¿no? Claramente los jóvenes tienen problemas con la comprensión lectora, ¿no? Es que y lo dice muy claramente PISA, ¿no? O sea, una de las cosas que dice es que el 90% de los alumnos terminan su escolaridad obligatoria sin saber diferenciar un hecho de una opinión, ¿no? Entonces es esclarecedor de la situación actual, ¿no? Al final un niño que no domina la lectura o digamos un niño que tiene una buena competencia lingüística va a leer más, va a leer con más facilidad y por lo tanto va a adquirir más conocimientos leyendo, ¿no? O sea que sí refleja un poco la realidad de estos tiempos. ¿Y es un problema de generación o es un problema, como lo está diciendo Javier, de estos tiempos? Uno ve que hoy día incluso hay grandes ejecutivos que fomentan medios diferentes de educación, que en algunos casos está bien, pero me parece que es un extremo decir, por ejemplo, que todo se puede aprender por YouTube y que la universidad ya no es importante porque existen medios alternativos que algunos pueden ser un buen apoyo, pero no sé si realmente reemplacen la educación formal. Claramente no reemplaza YouTube en este caso, pero como tú mencionabas como ejemplo, no reemplaza ni mucho menos la educación tradicional y claramente tampoco es una cosa, una evolución del ser humano, sino que es muy de esta generación, ¿no? Entonces, bueno, pues esa falta de lectura cuando eres pequeño y a lo largo de tu juventud, pues tiene claramente un impacto, ¿no? Entonces, está muy claro, ¿no? Que los niños que leen más y que mejor leen son los que más vocabulario aprenden y los que más contenido aprenden, ¿no? Y entonces en esta generación se da ese hecho, pues que hay muchas plataformas, YouTube o llámese redes sociales, ¿no? Cualquier red social que tiene los caracteres muy limitados, que los textos son cortos, no son textos con una sintaxis, una vocabulario y una gramática especialmente cuidada, y al final eso es su fuente de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, pues está claro que un niño que no lee bien tiene más dificultad para adquirir conocimiento. Yo no sé si de pronto voy a decir algo que no es correcto, pero de pronto Javier con la experiencia que tiene me ayuda un poco. Yo creo que hoy día la gente entiende por contexto porque por el hecho de no leer, la gente también escribe muy mal. Totalmente, está intrínsecamente ligado. Un niño que no lee bien, pues, y que no entiende bien lo que lee además, pues tiene una probabilidad altísima de que tampoco escriba bien. Tampoco escriba bien, porque al final tú cuando estás leyendo estás interiorizando la ortografía que preguntabas en ese caso, ¿no? Entonces, claramente, si lo que lees tiene faltas ortográficas, pues lo interiorizas y lo normal es que tú repitas ese patrón, ¿no? Mientras que estás leyendo textos más complejos, textos más cultos, pues tu vocabulario va a ser mayor, tu ortografía va a ser mejor también. Listo, entonces aparece Smartech hace un tiempo muy orientado al mundo de las matemáticas y un poco en relación con lo que mencionaba Fabián hace un momento, damos el salto al mundo de la lectura. ¿Ese era un salto planeado o hubo una coyuntura que dijo, no, también tenemos que movernos para este lado? Entonces, si quiere, hablemos un poco de la evolución en el mundo de las matemáticas y la llegada al mundo de la lectura. Sí, la evolución de Smartech ha sido de un programa de matemáticas a cubrir otras áreas esenciales en la educación primaria, ¿no? Como es la lectura y la comprensión lectora o lectura comprensiva, ¿no? Inicialmente Smartech arranca con el programa de matemáticas
y tiene todo el sentido, ¿no? Al final, Smartick es garantía de educación personalizada al máximo nivel, ¿no? Basándose en tecnología, basándose en inteligencia artificial, para poder adaptar los contenidos al perfil de aprendizaje de cada niño. Y inicialmente comenzamos, bueno, pues al final siempre hay que poner el foco en algo, ¿no? Comenzamos con las matemáticas, pero en definitiva la metodología, el método Smartick, que se basa en tecnología, en inteligencia artificial, en análisis de los datos del comportamiento del alumno, es muy aplicable también a lectura. ¿Y por qué esas dos áreas? Bueno, pues porque en la educación primaria, si un niño que termine la educación primaria dominando las matemáticas y dominando la comprensión lectora, no va a tener ningún problema en secundaria, ¿no? Son los pilares básicos que además afectan de manera transversal al resto de asignaturas. Una de las cosas que me llaman mucho la atención es que cuando la gente habla de ustedes dice, a mí nunca me han gustado las matemáticas y aprendí facilísimo, o incluso personas a las que sí les gustan las matemáticas dicen que recomiendan el método porque aún conociendo pues la manera como abordan ustedes el tema es muy interesante. Entonces, ¿cómo podemos hablar un poco de integralidad, de que no son las matemáticas por un lado y la lectura por otro, sino que realmente lo que ustedes están haciendo pues se genera una base para que la educación del aprendizaje sea mejor en todos los sentidos? Sí, mira, hay que distinguir lo que es la metodología, lo que es el método Smartick, como te decía antes, que es una metodología de educación personalizada al máximo nivel posible y que se aplica a esos dos programas, ¿no? Entonces, haciendo Smartick matemáticas y haciendo Smartick lectura, en uno vas a mejorar en matemáticas y en otro en el resto de materias, sí, sin duda. ¿Que son para preparar un examen específico o un remedio? No. Lo que hace es sentar la base de un conocimiento sólido, en el caso de matemáticas o en el caso de la lectura, que lo es aplicable al resto de materias, te va a ayudar a sentar la base de un conocimiento sólido que te va a ayudar digamos, a tener una facilidad y tener una estructura mental y un conocimiento que te va a ayudar a tener éxito en el resto de materias y en general, en el caso de lectura, en cualquier texto que leas o en el caso de matemáticas, en cualquier problema numérico al que te enfrentes, ¿no? Entonces, ¿cuál es, digamos, el valor diferencial del método Smartick? Está en darle exactamente a cada niño lo que necesita en cada momento. Y eso que parece, dicho así, parece muy fácil, es hacia donde va el futuro de la educación. Es decir, si a ti te enseñan las matemáticas o te enseñan la lectura en exactamente a la velocidad que tú eres capaz de asimilar y de una manera que cada ejercicio, cada prueba te suponga siempre un reto, tu rendimiento, sea cual sea tu capacidad, sea cual sea, te aseguras de que vas a llegar siempre al máximo. ¿Por qué? Porque si es muy fácil, no estás aprendiendo, ¿no? Y si es muy difícil, tampoco, ¿no? Y además te frustras, te desmotivas, etc. Entonces, esa magia o esa capacidad de dar exactamente lo que necesita cada uno para que cada ejercicio le suponga un reto y se tenga que esforzar para resolverlo, pero sabiendo nosotros que es capaz de hacerlo, el llevarle a ese límite es lo que hace que consiga sacar la máxima capacidad de cada uno, ¿no? Y esto pues se logra con tecnología porque humanamente es imposible, ¿no? ¿Cómo se aplica la tecnología y la inteligencia artificial al proceso de aprendizaje para lograr eso? Pues mira, explicado de una forma muy simple para que todo el mundo pueda entendernos. La inteligencia artificial, en el caso de Smartick, te va a permitir hacer dos cosas. La primera es una evaluación súper precisa de qué sabe y qué no sabe ese niño en concreto. Te ayuda a identificar esas áreas en las que tiene carencias, igual que te ayuda a identificar las áreas que domina completamente. A partir de ahí, diseñamos un plan de estudios únicamente con las áreas con las que tiene carencias, porque al final Smartick lo que persigue es un aprendizaje muy eficaz. Muy poco tiempo al día, son siempre solamente 15 minutos, no puede hacer más. Un aprendizaje muy efectivo. Solo 15 minutos, pero esos 15 minutos tiene que hacerlo concentrado y esforzándose, ¿no? Entonces, una vez que tú tienes un plan de estudios como un traje hecho a medida, con tanta precisión que te vas a trabajar únicamente las áreas que no dominas hasta llegar a dominarlas,
y pasas muy por encima o no pasas siquiera por aquellas que ya dominas, te permite, en el caso de los niños que tienen más capacidad y van por encima de la clase, te permite que su rendimiento se dispare, que se quiten el freno del salón, ¿no? Que van a un ritmo medio. Y por el contrario, los niños que están más rezagados y tienen más dificultades, porque se han ido dejando huecos y tienen carencias a lo largo de los años y el salón no puede parar, no puede detenerse a lo que ese niño en concreto no dominó completamente el mes de marzo del 2019, ¿no? Entonces, con Smartick, estos niños van rellenando sus lagunas a su ritmo y entonces tiras de ellos y les pones al nivel medio otra vez del salón, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, resumiendo, te permite hacer una evaluación muy precisa del conocimiento de cada uno, te permite diseñar un contenido a medida y además, por último, te permite ir adaptando ese contenido en tiempo real. Es decir, en función de cómo me comporte y cómo responda a una pregunta, yo en ese mismo instante genero la siguiente. Es decir, no, y aquí está la grandísima diferencia con cualquier método en papel o los libros de texto, ¿no? No está impreso y es la misma secuencia para ti que para mí, que para cualquier persona, sino que el contenido se va generando sobre la marcha en función de cómo te vayas comportando tú en tu histórico y en las preguntas anteriores. Entonces, explicado así, desde un punto de vista educativo, por resumirlo en una frase, yo sé cuál es tu máxima capacidad y hago que trabajes todo lo cerca posible esa máxima capacidad para garantizarte que vas a llegar a tu máximo potencial. Y eso lo hago sirviéndote el contenido a medida y en el momento exacto. Javier, ¿esos 15 minutos son algo propio del mundo de la educación virtual o es algo que incluso debería poder trasladarse al mundo de la educación presencial? Que pues aquí en Colombia al menos los bloques de clases son de 45 minutos, uno como que se acostumbró a eso, había bloques de 2 sesiones de 45 minutos seguidas y no sé si ese esquema de los 15 minutos es algo que valdría la pena pensar en trasladarlo al mundo presencial o solo funciona del otro lado. Yo creo que no. Una clase está bien, que tenga una duración de 45 minutos, 50, una hora. Ahora bien, el entrenamiento individualizado de forma sistemática y a máxima concentración sí que es recomendable que sea solamente 15 minutos. Pero luego hay otras actividades, el profesor explica, hay un trabajo en grupo. Entonces, eso lo que tiene sentido es que un trabajo a máxima concentración, más allá de los 15 minutos, se ha demostrado que las curvas de concentración se desploman. Javier, yo, Jaime Dueñas, de 40 y tantos años, me doy cuenta de que tengo problemas con mi comprensión de lectura y me gustaría hacer un curso. ¿Por el hecho de que ustedes trabajen solo de 14 a 15 ya me descarta o si existe una posibilidad de que se aplique esa tecnología también a adultos mayores? Adultos y mayores, ¿verdad? Vamos a ver, el método Smartick, el programa de lectura, funciona para cualquier edad y es muy recomendable tanto en matemáticas como en lectura, porque al final es un entrenamiento mental, ¿no? Está especialmente indicada para estas edades, bueno, pues porque cubre el temario que se está dando en el colegio justo en esas edades, ¿no? Pero bueno, al final, ¿qué es lo que te enseña Smartick Lectura? Te va a enseñar, mira, varias cosas. Te va a enseñar a leer de manera precisa y de manera fluida. Pero no solamente trabaja esa mecánica lectora, sino que además vas a comprender mejor lo que lees, ¿no? Llegando incluso a practicar textos complejos, ¿no? Entonces, practicar, entrenar cualquier actividad a diario es siempre beneficioso. Si además entrenamiento es a medida y es inteligente, pues vas a mejorar todavía. Y mejorar y aprender viene bien en cualquier etapa de nuestra vida. ¿Y nos van a sorprender con algo más? ¿Pasamos de matemáticas a lectura y van a incluir alguna otra área? ¿La tienen pensada o eso todavía es reserva? Pues estamos trabajando en cosas importantes, estamos trabajando en programación, que ahora mismo es un módulo dentro del programa de matemáticas, los niños aprenden a programar también. Y estamos trabajando en un producto específico y único y aislado de programación, pero no tenemos claro todavía cuándo estará listo. Estamos trabajando, seguimos avanzando en entrenamiento cognitivo, entrenar la memoria, la atención a través de juegos online, que ahora mismo están disponibles cuando terminan matemáticas. Y estamos trabajando también algo muy novedoso que
que yo no creo que lo tengamos, yo creo que estará listo para el último cuarto del año, que, bueno, pues son ejercicios basados en el ajedrez, que no solamente los niños aprenden a jugar al ajedrez, sino que son muchos ejercicios de concentración y de atención, teniendo el tablero de ajedrez como marco, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues sirve para todos los niños, obviamente, pero está especialmente recomendado para aquellos con TDAH, ¿no? Con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Sí, mira, el mensaje que yo le daría es, sobre todo a los padres y también a las escuelas, ¿no? Que yo daría 2 mensajes. El primero, que la tecnología no es una moda pasajera, la tecnología ha venido para quedarse, para ser parte de nuestras vidas y para ser parte de la educación. Ese es el primer mensaje. No es poner un parche ahora y cuando llegue la vacuna y estemos todos bien, volver otra vez a lo que llevamos haciendo 100 o 200 años, ¿no? La tecnología está ahí, tuvo resultados magníficos y hay que aprovecharla porque es la forma de mejorar la educación. Es el primero. Y el segundo, bueno, pues que el futuro de la educación pasa por la personalización. Hay que complementar esa clase en grupo, en el salón, por un entrenamiento a medida donde, oye, el que sea menos capaz vaya a su ritmo, pero avance todo lo que pueda avanzar y no vaya dejando áreas sin cubrir y de repente es como un castillo, ¿no? Que la base no es sólida y se cae el edificio, ¿no? Y por el contrario, los más capaces pueden llegar hasta donde sea, ¿no? Entonces, yo daría esos 2 mensajes, que ánimo, que incorporen la tecnología en la educación a su vida diaria y que los resultados son magníficos.